Nací en Florencia, Caquetá, al sur de la República de Colombia. Bueno, estando en mi educación del bachillerato, tuve la opción de tomar cursos vocacionales y me incliné por salud y nutrición, se llamaba esa área, y ahí me di cuenta lo interesante que era, por un lado, estudiar la biología y todo lo relacionado con las células, el funcionamiento del organismo, y por otro lado, hacíamos algo de trabajo en comunidad, estando todavía en la educación secundaria, y me pareció muy importante cómo acercarse a las personas y poderles ayudar a través de la atención en salud. Tal vez a partir de ahí inició mi interés por la medicina. Bueno, estudiando medicina, alguna vez tuve oportunidad, empezando mi semestre de cirugía, llegó un paciente accidentado y cuando me di cuenta estaba un poco solo en la sala de urgencia y no sabía qué hacer. Dije, esto no me puede volver a pasar. Claro, lo atendimos, llegó inmediatamente el médico de urgencias, pero dije, esto no me vuelve a pasar y entonces me preocupé mucho por estudiar a fondo cómo se atendían los pacientes heridos, traumatizados, y así empezó mi interés por la cirugía. Me empezó a parecer muy interesante. Luego, cuando hice el internado, definitivamente comprobé que esa era mi vocación, que me gustaba mucho eh, a poder actuar directamente a través de la cirugía para tratar de ayudar a los pacientes. De ahí en adelante, me parece que permite integrar tanto los conocimientos médicos, hacer un diagnóstico adecuado, hacer un manejo adecuado y después poder dar el seguimiento hacia los pacientes. Y en el área que más me ocupa ahora, que principalmente está relacionada con el hígado, el páncreas y especialmente vemos muchos pacientes con tumores y con cáncer. Me parece que hay una oportunidad muy interesante de ayudar a tratar este tipo de enfermedades. Bueno, creo que la comparación de la primera vez que abordamos al paciente llega con mucha tensión sobre su diagnóstico, muchas preguntas. Luego, cuando le planteamos la posibilidad de cirugía, la mayoría, no todos los pacientes, por supuesto, son para ser operados, pero la mayoría, y eso implica un esfuerzo de explicarles, darle la mejor información posible. El paciente finalmente es quien toma la decisión, ayudamos a que sea de la manera más informada posible la toma de decisiones por el paciente. Y luego, ya en el posoperatorio, ver la recuperación y ver cuando ya vuelven a sus controles, sentir que van saliendo ya del proceso de la cirugía, es muy gratificante, pero lo más tal vez es poderlos ver mucho tiempo después y ver cómo tengo pacientes que me escriben de 15 años, operados 15 años antes, de otras ciudades del país y siempre me expresan el agradecimiento y el cambio en la vida. Por supuesto que esto no siempre es así, pero procuramos que para el paciente sea el mejor resultado al final. Bueno, creo que para mí es muy importante tratar de conocer al paciente en la consulta. Yo creo que cada una de las personas funcionamos de manera diferente, pensamos diferente y trato de hacer esa aproximación de conocer un poco al paciente porque sé que eso va a ayudar después en la toma de decisiones y luego en la cirugía y luego en el postoperatorio. Eh, Realmente creo que eso es lo que trato de hacer en cada uno de los pacientes, conocerlos un poco más para poder apoyarlos un poco mejor en las decisiones y también el tratamiento y en los consejos finalmente que los pacientes casi siempre piden sobre su recuperación y sobre el seguimiento. Hay algo que he procurado hacer y es cómo mantener una buena comunicación. Entonces, por un lado, es importante escuchar al paciente, por otro lado, explicarle, y hay algún esfuerzo muy importante en explicarle en palabras que logre entender el paciente. Yo hago ejercicios a veces con los estudiantes de medicina y casi que es inevitable al hablar expresar palabras médicas que el paciente no siempre entiende. Entonces hago un esfuerzo con cada paciente que entienda de la mejor manera posible la información que debemos darle. Eso creo que es lo que más lo considero muy importante. Bueno, siempre es un reto dar la información adecuada al paciente.
sobre su diagnóstico, sobre el tratamiento que le proponemos y sobre las alternativas. Hoy en día siempre hay que explicarle al paciente y darle la libertad, por supuesto, de tomar las decisiones. Entonces, el gran reto es cómo comunicarle a veces diagnósticos que son difíciles, cómo comunicarlo de la mejor manera posible, sin decir mentiras, siempre diciéndole la verdad al paciente, pero con las palabras que sean, ojalá, las más adecuadas para que él lo interprete adecuadamente. Entonces, el gran reto a veces es cómo plantearle al paciente las opciones de la cirugía, por ejemplo, cómo explicar los riesgos de una cirugía. Es otra parte que es importante. Tratamos de hacerlo basados en la literatura científica y en nuestra experiencia, que ya es de más de 30 años en esta área, para transmitir de la mejor manera posible al paciente. Y el reto es que él entienda y tome la mejor decisión posible. No siempre el paciente va a aceptar lo que le proponemos en primera instancia, y entonces también queremos darle a entender que eso no implica que se va a romper la relación entre el médico y el paciente. Seguimos al lado del paciente. Eso creo que es un reto importante en la atención de cada uno de los pacientes. Bueno, hay una que a veces la recuerdo porque no la tenemos a veces en cuenta siempre, pero es el paciente siempre tiene la razón. Es un poquito parecida a lo del comercio, que dicen el cliente siempre tiene la razón. Quiere decir eso en el fondo, que siempre le damos credibilidad a lo que nos dice el paciente y tratamos de llevarlo hasta el fondo lo que él dice y creerle y a entenderlo. Por supuesto, a veces habrá cosas que explicarle que no son así, pero lo tomo como en primera instancia que el paciente siempre tiene la razón y luego vemos opciones. Bueno, lo primero en las situaciones difíciles que nos ocurre a veces en cirugía es no perder el control y la calma. Creo que con el tiempo aprendemos a manejar esas situaciones difíciles, sabiendo cuál es el paso a paso cuando hay, por ejemplo, un sangrado en una cirugía. Ya sabemos cuáles son las medidas para evitar que eso siga ocurriendo, tener el control con los colegas y con todo el equipo quirúrgico, pero sobre todo es no alterar el tono de la voz a veces, y, no siempre lo logramos, es inevitable a veces alterarse, pero cada vez hacemos un mejor esfuerzo en tener ese control. Y lo segundo es no perder la calma. Creo que ese es el punto importante de mantener el control de la situación.